y mucha música que inspira tu alma. Triunfo 96.9 FM te hace bien. Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te habla y te saluda es tu hermano en Cristo, el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí en un viernes más, ¿verdad?, donde tenemos un nuevo episodio de nuestro programa El Texto Sin Pretexto. Un programa de interpretación bíblica donde semana tras semana analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto, ¿verdad? Y como es de costumbre, siempre me acompaña la hermana Daluán, así que Daluán, te extrañamos la semana pasada. Sí, estaba en asuntos laborales, pero muchas bendiciones a todos, profesor, también pastor Laureano, a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en este momento. Dios me los bendiga. Amén, amén. Así que, y queremos rapidito, ¿verdad?, saludar a todos los amigos que nos escuchan y los hermanos que nos escuchan a través de la radio, ¿verdad?, de Triunfo 96.9. Esta es la emisora que te hace bien, pero también déjale saber a tu amigo, a tus parientes, que también nos pueden ver y escuchar a través de las redes sociales de Facebook, ¿verdad? Triunfo 96.9. También nos pueden sintonizar a través del canal de antena, el canal 46.2, y también nos puede sintonizar en nuestro sitio web, que es www.triunfo969.fm. Y si tienes tu Android o tu iPhone, pues también puedes bajar tu aplicación y escucharnos a través de las aplicaciones de los respectivos equipos. Así que este es el día que ha hecho el Señor y vamos a analizar un nuevo pasaje escritural y a contestar, ¿verdad?, las preguntas que siempre nos envían, que por ahí ya mismo aparece la dirección donde usted puede enviar, ¿verdad?, sus dudas, sus preguntas. Mire, las preguntas pueden ser desde Génesis hasta el Apocalipsis. Después que sea de la palabra del Señor, usted nos envía esas preguntas a la dirección de correo electrónico que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Ahí usted nos escribe y le vamos a contestar cada una de sus preguntas. Así que, ¿y qué tenemos hoy, Daluán? ¿Cuál es la base bíblica de hoy? Pues mira, hoy estamos con Mateo 7, del 7 al 12. Muy bien. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bien, vamos entonces a los versículos 7 al 8 de Mateo. Fíjense que Jesús comienza a retomar el tema de la oración. O sea, si miramos el Sermón del Monte, Jesús ha tocado ya en varias ocasiones el asunto de la oración y vuelve a retomarlos, pero en esta ocasión Jesús utiliza 3 imperativos en tiempo presente, ¿verdad?, donde vamos a ver que se expresa como una acción repetitiva y continua. Y esa triple exhortación que hace el Señor Jesús, la vemos a través de los verbos pedid, buscad y llamad, ¿verdad? Así que, y lo interesante de la enseñanza que Jesús quiere plantear en estos versos
no es tanto el hecho de que Dios vaya a contestar lo que realmente pedimos, porque la Biblia también dice que a veces pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Exacto, y no recibimos. Lo que quiere demostrar Jesús es que siempre va a haber una respuesta de parte del Padre a nuestra oración. Amén. Claro, en ocasiones puede ser que la respuesta sea un sí, pero en ocasiones también la respuesta puede ser un no. Exacto. Lo que nos quiere dejar saber es que como quiera vamos a ser respondidos, o sea, que nos acerquemos a través de la oración al Padre Celestial, porque vamos a recibir la respuesta. No necesariamente lo que queramos, porque tenemos que siempre buscar que sea la perfecta y agradable voluntad del Señor para nuestra vida, pero de que si buscamos en oración, el Señor va a responder a nuestro clamor y nos va a revelar su voluntad, que es perfecta y es maravillosa. Pero vamos a leer ahora los próximos versos, creo que son del 9 al 11. Ok. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Muy bien. Fíjense que Jesús en estos versos, 3 versos, utiliza un argumento que se le conoce dentro del mundo judío como el argumento de Gal Vahomer. Gal Vahomer significa cuánto más, o sea, lo que nos quiere decir es si lo menor, si esto menor que te estoy presentando es cierto, pues cuán más cierto va a ser lo que es mayor. En este caso, pues Jesús utiliza el argumento de que los padres humanos, que tenemos nuestras fallas, que somos imperfectos, aún con nuestros defectos, sabemos dar que buenas dádivas a nuestros hijos. Entonces, si eso es cierto desde la perspectiva humana y paternal, pues cuán más cierto será que el Padre de las luces, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Dios, podrá darnos, ¿verdad? Y claro, Jesús utiliza ciertas comparativas, ¿verdad? Porque menciona ahí el texto, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Obviamente Jesús utiliza esto por el parecido que tiene, ejemplo, una piedra de río, que son blancas, parecido a un pedazo de pan, ¿verdad? Un padre, por más imperfecto que sea, no engañaría a su hijo dándole una piedra en lugar de pan. Y en el caso del pescado, y menciona la serpiente, se está comparando al pescado específicamente lo que llamamos acá en Puerto Rico las morenas, que son como unos pescados largos que parecen serpientes, ¿verdad? Y en ese sentido es la comparativa que hace Jesús de que tampoco un padre humano va a hacer eso. Así que en cierto sentido nos está demostrando que si los humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, entonces nuestro Padre Celestial sabrá quedarnos y en el momento oportuno para hacerlo. Amén. Ok, y ahora el número 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien. Este verso pareciera que encaja con el versículo 6. Si leemos el versículo 6, Jesús estaba hablando el asunto de ¿cómo se dice? Cuando menciona que no le eche las perlas a los cerdos, ¿te acuerdas? Estuvimos tocando eso en el programa anterior. Entonces, este verso es lo que se le conoce como la famosa regla de oro. Este verso también aparece en otros evangelios y aparece insertado en diferentes momentos. Así que esta expresión, fíjense que en los tiempos de Jesús habían ciertos maestros que enseñaban algo parecido, pero lo enseñaban desde una perspectiva negativa. O sea, ¿cuál era la perspectiva en la que los maestros rabínicos la enseñaban? Ellos decían: no hagas lo que no quieres que te hagan a ti.
Que Ok. lo seguimos diciendo hoy día. Sí, todavía lo Sí. decimos, ¿verdad? Pero Jesús inserta esta expresión de manera positiva porque mira la diferencia. El no hacer incluye pasividad. Ujú. O sea, pues como no quiero que me hagan, pues no hago. Exacto. Entonces no le hago nada a nadie. Exacto. Ok, pero Jesús no plantea eso. Ujú. Jesús lo que plantea es una acción proactiva hacia el bien, donde yo no voy a estar pasivamente evitando no hacer para que no me hagan, sino que yo voy a hacer, ¿verdad? Y no es que Jesús esté estableciendo una acción puntual, o sea, no es haz esto para que te hagan esto. Exacto. No, Jesús a lo que se refiere es a nuestro modelaje de vida, o sea, en nuestra vida, en nuestro cotidiano, nosotros debemos de constantemente hacer lo bueno, para que de esa manera entonces nosotros cosechemos, ¿verdad? En nuestra vida, porque como somos gente proactiva en Amén. hacer el bien, pues por ende, lo que tú siembras, cosechas, ¿verdad? Pues debido a esa ley de siembra y cosecha, si constantemente hacemos el bien, pues vamos también a que a cosechar ese bien. Así que Amén. vea la diferencia de que el Señor no desea que estemos pasivamente no haciendo para evitar. No, el Señor desea que seamos proactivos y que estemos haciendo el bien Amén. en nuestro diario, en nuestro cotidiano, Nuestro y testimonio. el Señor es el que Amén. recompensará Amén. en su momento. Ahora, una última expresión es que Él incluye que esta es la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque acuérdate que Jesús le quieren acusar de que Él quiere abolir la ley. Entonces Jesús quiere enseñar y Jesús está reinterpretando en todo el Sermón del Monte, Jesús está reinterpretando la ley, o mejor dicho, dándole el verdadero significado de la ley. Así que Jesús está dejando saber que Él no está abrogando la ley, como más adelante Él va a decir en algún momento. Él dice, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Amén. Por eso es que Jesús declara que esto es la ley y los profetas, que son, ¿verdad?, las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento junto a los escritos sapiensales, pero la ley, la Torá, esos primeros 5 libros, y los profetas, donde están, ¿verdad?, los oráculos, las expresiones de Jehová para su pueblo. Así que muy interesante esto, ¿verdad?, que nos invita a ser proactivos en el bien. Amén. Así que vamos entonces a pasar las preguntas Muy bien. que están muy, muy interesantes. Tenemos, creo que, ¿verdad?, 2 preguntas Sí. que vienen por ahí del libro Libro del de profeta Ajá. Daniel, ¿verdad? Y tenemos 2 preguntas también adicionales con relación a los asuntos del espíritu. Amén. Así que vamos a ver, las preguntas están interesantes hoy, así que damos, ¿verdad?, siempre gracias a los compañeros de la Universidad Pentecostal Mispa, Amén. los compañeros del curso del profesor José Borges, profetas mayores que pues están Amén. por ahí bombardeándonos con preguntas, Están así que aprendiendo muchísimo. agradecemos el esfuerzo. Así que vamos a ver cuál es la primera pregunta. Vamos. En Daniel 3 se habla sobre los amigos que fueron lanzados al horno de fuego. Al leer determinamos dicho versículo, puede notar que no se habla de Daniel. Por lo cual, según otros textos, exigen algunas hipótesis. Estas son las siguientes. Daniel consideró que era más un decreto político y como no violaba su conciencia, se entiende que se arrodilló. Ok. Daniel no adoró. Su posición ayudó a que no lo acusaran. Y la 3, Daniel no se encontraba en el lugar. La pregunta. Ahora bien, ¿cuál de estas hipótesis usted considera que es la adecuada? ¿O qué explicación, de acuerdo a su experiencia, puede ofrecer sobre ese momento respecto a Daniel? Muy bien. Muy interesante. Muy bien, sí, porque Daniel no aparece. No, yo no. en Hasta toda ahora yo no me esa- había preguntado eso, en ¿verdad? en toda esa escena, ¿verdad?, del horno. Pues mire, ¿verdad? Estuve haciendo mi análisis. Logré conseguir unos 3 autores que nos dan unas ciertas explicaciones y quiero compartirlas. La primera
el autor es de apellido Swing, el comentarista, y dice lo siguiente, él dice que la ausencia de Daniel podría explicarse fácilmente si se toma en cuenta que el contexto para esta ocasión es una sola provincia. O sea, pues este comentarista dice, pues mira, como Daniel no es omnipresente, él está en un lugar y los jóvenes estaban en una provincia, pues esa es la explicación primera que conseguí. Pero hay otro autor de apellido Walton, del comentario al contexto cultural de la Biblia. Entonces, él menciona el asunto, por ejemplo, de que se menciona específicamente en el capítulo 2 de Daniel, versículo 49, y fue la que mayor abarcó el asunto, de que ahí se menciona que el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, pero que Daniel se quedó en la corte. O sea, que ese es el último versículo del capítulo 2. Parece que el mismo autor estaba preparando el ambiente para dejar saber por qué Daniel no está en el capítulo 3, ¿verdad? Sí. Así que basándonos en el capítulo 2, versículo 49, pues este autor entonces entiende que cuando el rey se movió a la llanura de Dura, donde fue la situación del horno con los jóvenes hebreos, pues los jóvenes están allí porque esa es la provincia a la cual ellos se les encargó trabajar. Pero basándonos en el capítulo 2, versículo 49, pues Daniel permanece en la corte. O sea, si el rey no está, gran parte de los funcionarios que ayudan al rey están mano a mano con el rey, tampoco están, pues el palacio no podía dejarse solo. O sea, entonces Daniel, debido al capítulo anterior, se entiende entonces que estaba en la corte realizando entonces los trabajos concernientes ante la ausencia del rey, y que por esa razón es que entonces Daniel no aparece en todo el relato, ¿verdad?, que se menciona ahí. Yo soy de los que creo que si Daniel hubiese estado allí en presencia, es el primero que no se hubiese postrado, ¿verdad? Estuviera en el horno también con ellos. Exacto, o sea, si hubiese estado allí, no se hubiese hecho de la vista larga, ¿verdad? Porque hay quien puede inferir eso, de que pues entonces no, pues él se acomodó allá y dijo, esto no es conmigo. No, yo creo que si Daniel hubiese estado allí, pues al contrario, junto a aquellos jóvenes hebreos, hubiese también, en vez de ser 4 en el horno, hubiesen sido 5. Hubiesen sido 5. Sí, él también tuvo su momento. Claro, porque lo veremos entonces más adelante en el foso de los leones, cuando orar implicaba entonces ser echado a un foso de los leones, y a él no le importó, sino que sus convicciones fueron más firmes que la conveniencia del momento. Así que, y eso entonces es lo que entendemos. Y este último comentario lo saqué específicamente del Nuevo Comentario Americano, para aquel que desee buscar específicamente el tomo de Daniel. Ahí entonces nos abarca con relación a ese punto. Vamos a la segunda pregunta. Ok, la profecía de Daniel se constituye como la primera revelación del fin de los tiempos. ¿Cómo conecta la profecía de Daniel con la profecía bíblica de Apocalipsis cuando habla acerca de los reinos en una forma de decir imperios? Muy bien, y esa pregunta la hace el compañero Pastor César Núñez, que te envió saludos por ahí. Sí, bendiciones, César. Así que, pues mira, vamos, por lo menos quiero dejar como desde el saque decir que Apocalipsis, para aquellos que estudian el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro que posee una gran intertextualidad. ¿Qué es eso de intertextualidad? ¿Con qué se come? Son las veces que directa o indirectamente un libro del Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento. En el caso de Apocalipsis hay unas 489 referencias directas e indirectas. O sea que para estudiar Apocalipsis usted tiene que estudiar el Antiguo Testamento. Hay que estudiar la Biblia. No hay de otra. O sea, usted quiere entender Apocalipsis, tiene que tirar hacia atrás y para poder comprender. Ahora,
quiero compartir, obviamente por el factor tiempo no podemos compartir mucho, pero quiero compartir unos pasajes en particular donde vemos la conexión de ambos libros, ¿verdad? De que uno es la continuidad del otro, ¿ok? En Daniel 7, versículos 4 al 8, ahí Daniel tiene la famosa visión de las bestias, ¿verdad? Y vamos a leer para que lo veamos. Dice, la primera, versículo 4, era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Versículo 6, después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ok, hasta ahí. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, ahí vamos a ver la famosa bestia que surge del mar, y vamos a ver la descripción que da Juan, si se parece en algo o hay algún vestigio de lo que vemos en Daniel. Mire, en Apocalipsis 13, 1 al 2 dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y cabe recalcar que la bestia de Daniel, la cuarta, que es una bestia horrible, también tiene 10 cuernos. O sea, que la cuarta bestia tiene 10 cuernos, esta tiene 10 cuernos, ¿ok? Pero en el versículo 2 resalta que la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. O sea, ¿qué vio Daniel? Vio un león representando el imperio caldeo o imperio babilónico. Daniel vio un oso con un hombro más alto que otro representando al imperio medo-persa. Para los que dicen que el oso era Media y que el leopardo era Persia, eso no encaja, porque el imperio medo fue un imperio la inicial, grande. El persa se le une, siendo un imperio más pequeño, pero terminó creciendo más que el imperio medo. Entonces, por eso es que se convierte el imperio medo-persa, y eso explica el asunto de que hay un hombro más elevado que el otro, ¿ok? Y los medo-persas se caracterizaron por su capacidad de matar, y, o sea, eran crueles en la guerra, ¿verdad? Entonces, y luego entonces se menciona el leopardo, que el leopardo tiene alas y tiene 4 cabezas. Por esas 4 cabezas sabemos que se está señalando al imperio griego en manos de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que mire, la hazaña para aquellos que les gusta indagar un poco en la historia, pero no les gusta leer. Quiero hacer una recomendación, ya que tenemos las tecnologías hoy en día. Mire, hay una serie, docuserie. Hay una docuserie que se llama Alexander, la creación de un dios. Los que tengan Netflix, ¿verdad? Y esos medios, usted la puede buscar y por lo menos pues no tiene que leer tanto, y por lo menos se orienta un poco sobre ese periodo, ¿verdad? Del imperio griego. Entonces la historia registra que Alejandro en 10 años logró conquistar casi todo el mundo conocido, llegando hasta la India, ¿ok? Pero de repente murió de cólera, y su imperio se divide entonces entre sus 4 generales. Así que las alas, ¿por qué? Porque como diríamos en el argot puertorriqueño, voló bajito. O sea, sin tener los avances militares de hoy, conquistar el mundo conocido desde Europa, Grecia, Roma, la parte norte del África, porque él llegó a Egipto, se convirtió en faraón de Egipto, convirtió Asia, el Medio Oriente, hasta la India. Pues mire, en 10 años eso fue sumamente veloz. Pero de la misma manera su imperio se divide en sus 4 generales después de su muerte. Entonces vemos que la bestia que menciona Apocalipsis tiene que
los vestigios de cada uno de esos imperios, ¿verdad? Tiene un aspecto de oso, tiene un aspecto de león, tiene un aspecto de leopardo, demostrando que esta nueva bestia que surge en Apocalipsis no es nada más y nada menos lo que llamamos en la escatología el nuevo imperio romano restaurado. O sea, la cuarta bestia de Daniel es ese imperio romano, pero entonces ahora en Apocalipsis surge como un nuevo imperio globalizado que arrastra todos esos vestigios de los imperios anteriores. Ahora, quiero también ir a otra base bíblica que está en Daniel 12 para que veamos las conexiones. En Daniel 12, 1 al 2, ahí se nos menciona que en aquel tiempo, ¿verdad?, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, ¿verdad? Entonces, serán tiempos de angustia. Yo pregunto si angustia y tribulación son sinónimos, ¿verdad? Y después menciona que esos tiempos, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, cuando Miguel sea levantado, porque eso es lo que implica cuando se levantará Miguel. Miguel va a ser levantado. Pues en ese tiempo dice que será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y en el verso 2 dice, y los que duermen en el polvo, ¿verdad?, de la tierra serán despertados. O sea que Miguel es levantado y viene la resurrección. Apocalipsis aclara que hay una primera resurrección para los justos y una segunda resurrección para los impíos. Ok, pero vamos ahora a Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12 no se nos presenta a Miguel en la tierra. Se nos presenta a Miguel en el cielo. Vamos a ver Apocalipsis 12, versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que el texto declara que el dragón es Satanás, que también se llama diablo y que es la serpiente antigua. O sea que el texto no deja duda de quién es el dragón. Entonces, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahí es donde luego el texto dice que Satanás se da por enterado de que le queda poco tiempo y desciende con gran ira hacia la tierra. Y hay una expresión del texto que dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque él ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esto va a suceder en la gran tribulación. Sí, porque la gente ubica y dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero espérense, la Biblia dice que los santos ángeles de Dios no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando Miguel lo expulse, porque, pero ven acá, él ya no es el querubín, pero dice que es el acusador de nuestros hermanos. Amén. Y que los acusa de día y de noche, ¿verdad? Pues cuando él sea expulsado y ya le quiten la posición de fiscal especial independiente, ¿verdad?, para que lo podamos comprender, pues ahí entonces él dice, espérate, me queda poco tiempo, y desciende con gran ira. Así que, ¿cuál es la conexión? En Daniel 12 vemos que a Miguel se le dice, levántate, sube. Y entonces el anticristo va a poder entrar a negociar con Israel, se va a dar la resurrección. Pero entonces en Apocalipsis 12, Miguel está en el cielo haciendo un papel muy importante, y es sacando a Satanás de su posición de fiscal y provocando, ¿verdad?, que todos los planes que Dios ha establecido se cumplan en sí. Así que ahí hemos visto una recomendación para nuestros amigos que les gusta la apocalíptica. Queremos, ¿verdad? Mire, si a usted le interesa esto, primero, matricúlese en el Bachillerato de Estudios Bíblicos de la Universidad Pentecostal Mispa, y luego vaya donde uno de nuestros profesores, el profesor José Guillermo Torraca Mondríguez, que usted va a tomar un cursito ahí de Apocalipsis bien chévere y va a aprender muchísimo más de lo que pudimos decir aquí. Así que vámonos, ¿verdad?, a un momento, una pausa, porque es que esto está bueno hoy. Así que te lo dije. Sí, así que, hermano amigo que nos está escuchando, no te vayas, vamos a una pausa, ¿verdad?, breve, pero regresamos. Así que te esperamos.
Epicentro Kids Festival. Más de 40 ministerios infantiles unidos exaltando el nombre del Señor. Mini granja, cuentacuentos, concursos, parque de juegos, competencias, música, prédicas y muchas sorpresas más. Sábado 19 de octubre, 10 de la mañana, en el Gran Parque Agroturístico y Ecológico Dorado. Informes vía texto al 787-685-3023. Epicentro Kids Festival. Un tiempo para toda la familia. La entrada es gratis. ¿Te has preguntado si los cristianos pueden involucrarse en la política? ¿Cómo los creyentes debemos votar? ¿Y puede un cristiano postularse a alguna posición? Estas y otras interrogantes las analizaremos con los obispos de la Iglesia de Dios Pentecostal EMEI, reverendos Hernán Rivera Rivera y William Hernández Ortiz. La postura entre la fe cristiana y la política. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades? Sintoniza en 50 minutos, edición especial, miércoles 23 de octubre a las 9 de la mañana, en vivo, desde los estudios de televisión de EBN Canal 46 y simultáneamente con Triunfo 96.9 FM. Tu voz importa y tu fe puede marcar la diferencia. No te lo pierdas. Atención Atillo, el próximo 19 de octubre te esperamos en la pista del Complejo Deportivo Francisco Pancho Deida desde las 6 de la tarde en Despertando a Puerto Rico, una noche de clamor y adoración, unidos por la familia y nuestro país. En la música, Cantores Redimidos, Sammy Samuel, Ministerio Mejeés y en el mensaje, el pastor Jorge Lucas Escribano. Despertando a Puerto Rico, información 787-566-3506. Con buenas maquinarias y herramientas en mano, se construye un buen edificio. Con buena actitud, responsabilidad y deseos de superación, se llega lejos. Nuestra emisora es de trayectoria. Cubrimos la isla de lado a lado, con presencia en televisión y plataformas digitales. Lo que se anuncia, se vende. Para ti que te gustan las ventas y el mercadeo, la invitación está abierta para que te unas a la interesante e importante industria de la radio y seas parte de nosotros. En nuestro departamento de ventas y mercadeo hay un nombre y es el tuyo. Aprovecha esta oportunidad de ingreso. Envía tu resumen a www.triunfo969.fm o a programación96.9@gmail.com y también llámanos de lunes a viernes entre 8 de la mañana a 4 de la tarde al 787-999-0360. 787-999-0360. Pon en práctica ese poder de convencimiento y únete a nosotros, la emisora que te hace bien. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos aquí y Daluán, tenemos algunos hermanos por ahí que están conectados, sí, que nos están enviando saludos. Así que ¿a quién tenemos por ahí? Tenemos a la hermana Carmen Díaz, tenemos al hermano Javier Dones, estudiante de nuestra universidad, bendiciones, a Olive Sánchez, José R. Muñiz, ¿y quién más? Sí, tengo por aquí que tenemos a Olfi Sánchez, José Muñiz, tenemos también por acá el pastor Pablo López, tenemos a los hermanos del Departamento de Educación Cristiana y Familia del Valenciano que están también conectados por ahí. Así que está por ahí mi suegra, ¿verdad? Siempre fiel ahí conectada, Milagros López. Tenemos a otra de las fieles, Vali Mayra Peyot, amén, que está también conectada, a la pastora Sonia Colón, que también desde Quebradilla está conectada. Muchas ahí, así que Sonia, agradecemos a cada uno de los hermanos y los amigos que siempre nos ven, y como siempre decimos, si usted entiende que este programa es de bendición, pues mire, los que están conectados a las redes, compártanlo, ¿verdad? Para que sea de bendición a otros, y les animamos como siempre a que usted nos envíe sus dudas, sus preguntas a esa dirección que usted está viendo ahí en pantalla. Los que nos ven a través de las redes es en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que, y nos quedan por ahí creo que 2 preguntitas, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ver qué nos queda
sobre la mesa. Amén. Esta es referente a Hechos 2. Dice, si el hablar en lenguas de Dios es la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa con los que lo anhelamos, pedimos con el corazón y no lo experimentamos? ¿Hay algo mal en nosotros o algo que no hemos logrado? Porque a unos sí y a otros no. Muy bien. Así que vamos, ¿verdad?, a analizar este tema, que es un tema para el pentecostalismo de por sí, es un tema, ¿verdad?, que se vive con mucha pasión, ¿verdad? Amén, amén. Ya que es parte de nuestro sistema dogmático teológico, ¿verdad? Creemos en la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y con la señal de otras lenguas. Bien, pues vamos a ir viendo el asunto. Primero, queremos destacar algo. Cuando el pentecostalismo comenzó y se desarrolló en los Estados Unidos, luego en Puerto Rico y otros países, el asunto de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo fue algo medular y neurálgico para todo recién convertido. O sea, una persona que se recién entraba a la iglesia, lo primero que se le enseñaba era que tenía que orar por la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ok, si analizamos tal vez el tiempo moderno, que el bautismo en el Espíritu Santo era resultado de una vida de santidad. Entonces había una conexión con una vida de querer agradarle a Dios en santidad y a la vez esa búsqueda, ese constante de orar, de clamar, de ayunar, de vigilar por ser lleno. Entonces, a mi entender y en mi humilde opinión, lo que creo que ha mermado hoy, primero es que el asunto de la santidad lo hemos dejado como que ya no es tan medular, como que no le hacemos tanto énfasis, porque le decimos, ven a Cristo, Cristo te ama, y como que hemos cambiado un poquito el discurso. Y lo otro es que ya no tenemos ese énfasis de llevar al recién convertido a que clame, a que ore, a que pide, porque en el caso de los apóstoles, vamos a ir a la Biblia, ellos estuvieron 7 días. Amén. O sea, ellos no fue que fueron un culto de 2 horas y ya, se acabó la cosa. Y claro, en el mundo moderno de hoy, donde estamos, esto es muy mío, vivimos en una cultura del fast food. O sea, yo voy al culto, cántame, dame una palabra que me, como dicen los muchachos, que me pompee y nos vemos hasta la próxima semana. O sea, pues no podemos esperar ante una búsqueda tan pequeña, ¿verdad? Estamos tan envueltos en los afanes que yo creo que el asunto es más bien qué tiempo le estamos dedicando a esa búsqueda, ¿verdad? A pedirle al Señor que nos llene de su presencia, ¿verdad? Así que no se trata de que pues a unos sí, a otros no. Yo creo que es más bien el énfasis que le estamos haciendo, la intensidad con que estamos buscando. Mire, cuando yo trabajé en un centro comercial y cuando se anunciaba la madrugadora, ¿verdad? Estamos cerca de esa fecha, ¿verdad? Pues mire, la gente hacía vigilia. Sí. La gente hacía vigilia, la gente llevaba casas de campaña por simplemente unos descuentos. Pero si llevamos eso al ambiente eclesiástico, ¿existe la misma pasión de amanecerme por Cristo? De decir, me voy a consagrar y hacer como Jacob cuando luchó con el ángel, hasta que no me bendigas, no me voy, ¿verdad? Creo que más bien esa es la contestación del por qué no, ¿verdad? ¿Por qué tal vez no se está dando hoy como se daba ayer? Tenemos que regresar a esa intensidad y a esa búsqueda. Pero la persona que me hizo esta pregunta también me hizo otra pregunta. Y es si las lenguas que se habló en Pentecostés eran lenguas humanas, ¿verdad? Si eran lenguas humanas, porque ella entiende que hoy lo que se hablan son idiomas no entendibles. Y quiero recalcar, cuando el apóstol Pablo habla, si yo hablase lenguas angelicales, Pablo está presentando una probabilidad. Así que las lenguas que se hablaron allá en
en Pentecostés sí fueron lenguas humanas. ¿Cuál es el problema hoy? Que tal vez estamos pasando como los creyentes de Corinto, que los creyentes de Corinto vieron el don o la manifestación de las lenguas como el don supremo y se olvidaron de los demás dones. Y el apóstol Pablo nos invita a que, pues, oremos por la interpretación. Amén. ¿Verdad? Amén. Y no es que las lenguas no sean entendibles, es que si se está hablando en otro lenguaje, que para nosotros que hablamos español, pues no es entendible, no lo vamos a comprender. Sí, ¿cuántas ¿verdad? lenguas hay en el mundo? Claro, la ONU reconoce 181 países, pero sabemos que entre dialectos e idiomas hay muchísimos más todavía. Así que, claro, Pablo también establece que el que habla en lengua extraña, pues habla misterios con Dios, ¿verdad? Y por eso siempre animamos a la gente a que busque la experiencia. Pablo nos invita a pedir los dones. Amén. Lo que pasa es que no los pedimos. Y procure la manifestación de Dios en su vida. Y qué bonito que cuando usted ore, y hay momentos que usted no sabe qué orar, que el Espíritu Santo lo tome y lo ayude a interceder y que usted a través del Espíritu Santo pueda hablar misterios con Dios y su Espíritu sea edificado. Así que, pero nos queda creo que una última preguntita que va por ahí, por esa misma línea. Amén. 1 Corintios 14, del 27 a 28 y el 33 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pues Dios no es de confusión, sino de paz. ¿Por qué eso no sucede hoy día? Ok, bien. Seguimos el mismo tema. Vamos a tocar. Primero vamos a ver cuál es la situación de la iglesia de Corinto. El problema de la iglesia de Corinto es a la hora del mensaje, cuando el pastor, ¿verdad?, el líder, tenía que establecer el mensaje o la enseñanza, pues la iglesia incurría en un desorden, ¿verdad? Y en ese desorden, claro, los creyentes de Corintio pensaron que de todos los dones, el don mejor era el de hablar en lenguas. Claro, Pablo establece que él dice, pedid el mejor don, ¿verdad? Y cuando dice el mejor don, no se refiere a que hay un don mejor que otro, sino el don necesario. Amén. Por ejemplo, usted está en una reunión, pues usted no pediría para que haya un mover de lenguas en ese momento. Usted pediría por el don de sabiduría. Amén. ¿Verdad? Y a eso es lo que se refiere el apóstol cuando dice pedir el mejor don. O sea, pedir el don que sea necesario para un momento en particular. Pero Pablo, atajando la falta de orden en el culto. O sea, Pablo no se refiere a que si en medio de la adoración, ¿verdad?, en medio de los cánticos, pues la adoración se da, ¿cómo se dice? Todos alabando a la vez. Y eso no es desorden. O sea, Dios escucha la alabanza tuya, la de Manuel Laureano, la mía, y estamos todos en un culto levantando las manos, dando expresiones de gratitud, de alabanza. Pues Dios escucha la alabanza de cada uno de nosotros. Amén. Ok, si las lenguas se dan en ese ambiente de adoración, pues mire, eso es parte de la carisma del Espíritu, lo que llamamos en neumatología la presencia activa del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu siempre está, ¿verdad? Pero esa presencia activa lo que hace es que aprueba, ¿verdad? El Espíritu Santo aprobando que lo que se está dando allí es de su agrado, pues su presencia activa se manifiesta. Unos hablan en lengua, otros lloran, otros alaban. O sea, y hay diferentes manifestaciones que se dan en medio del culto. Amén. Cuando las lenguas se dan en medio de ese ambiente de adoración, no hay problema. El asunto es cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo en un contexto nuestro, yo como pastor voy a predicar, se va a predicar la palabra del Señor y la hermana Daluán se levantó hablando en lengua. Y el hermano Manuel Laureano también se levantó hablando en lengua. Espérese. Pues tiene que haber un orden. Exacto, un orden. Y en ese orden, pues por ejemplo, si es que Dios quiere dar un mensaje,
yo como pastor o predicador, pues yo callo, esperando que quien hable en lenguas, pues también ore para la interpretación. Amén. Porque a eso es lo que se refiere. O se le dé a otra persona. Exacto, Dios puede levantar a otra persona, no necesariamente la que está hablando en lengua. Pero Pablo entonces establece, mira, si no hay interpretación, pues entonces que se calle. ¿Verdad? Y obviamente si Dios está usando varias personas, pues que entonces en ese momento que se le dé la parte a cada uno para que cada uno pueda que hablar, no los dos o los tres a la vez. Así que es importante que no confundamos el ambiente de adoración que es colectivo. Y en ese ambiente de adoración colectiva todos decimos expresiones de alabanza y a todos nos escucha el Señor. Amén. ¿Verdad? Pero cuando ya se está entrando al orden del mensaje de la palabra del Señor, es ahí donde tenemos que tener que entonces nuestro cuidado y que tiene que establecerse un orden, porque o escuchamos la palabra o escuchamos el mensaje. Si hay un mensaje de parte de Dios, pues entonces vamos a escucharlo. Por eso es importante que no solamente pensemos que de todos los dones o manifestaciones, las lenguas es lo único. No, la lengua es una de, pero hay otras tantas. Y entonces ahí yo hago un llamado a la iglesia del Señor. Amén. Que no caigamos en el error de Corinto. Los hermanos de Corinto sintieron superioridad porque ellos hablaban en lengua, los demás otros no. Entonces pensaban que este era el don climático. Pablo les deja saber, primero hay otros dones. Amén. ¿Verdad? Hay otros dones que son necesarios y que son para la edificación del cuerpo Amén. De Cristo. Ahora, lo más importante que Pablo establece, ¿verdad?, es que todas las manifestaciones que se dan dentro del culto tienen que estar sazonadas por algo que se llama amor. Amén. Porque ¿qué pasaba con los creyentes de Corinto? Que hablaban mucha lengua, pero por ejemplo los ricos hacían, como decimos por ahí, la fiesta del sorullo, que cada cual traía lo suyo, ¿verdad? Y no invitaban a los pobres, o dejaban a los pobres mirando, y los ricos no se llevaban con los pobres. Y la cena del Señor la convirtieron en un banquete. Entonces, ¿de qué nos sirve las lenguas si no tenemos amor? Amén. ¿De qué nos sirve el que conozcamos todos los misterios, que nuestra fe traslade los montes al corazón de la mar si no tengo amor? Porque Amén. Cuando no hay amor, viene el orgullo, ¿verdad? Y pensamos que como tengo don, pues soy superior a mi hermano. Pero cuando el don, los talentos están sazonados con el amor de Cristo, Amén. Entendemos que todo es para edificar y para que Cristo sea el que siempre se lleve toda gloria y se lleve toda honra. Así que y el llamado que hacemos, ¿verdad?, es como dice Pablo al final en el versículo 13 del capítulo 14. Ahí Pablo insta y le dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y eso es lo que entonces Pablo quiere establecer en ese orden. Amén. De que pues mira, si surge un mensaje de parte de Dios para la iglesia, que no se quede en el aire. ¿Y qué dijo? Pues habló en lengua y ya. No, que haya entonces que una interpretación. Exacto. Amén. Que el espíritu de testimonio. Exacto, así que, y mire, los dones están para bendecir a la iglesia de Jesucristo. Lo importante es que los pidamos. Amén. Y que estemos viviendo la vida que le agrada al Señor para que seamos instrumentos en las manos de Él. Amén. Amén. Teniendo cuidado de el sensacionalismo, ¿verdad? Que también a veces aparece y se nos hace como un poquito difícil identificar si lo que yo hablo es de bendición a otros, proviene del Señor. Si no, pues tenemos que evaluarnos. Por eso es que hay uno de los dones que es el discernimiento Amén. De espíritu. O sea, todos los dones son necesarios y la iglesia tiene que pedirlos, tiene que clamar por ellos, tiene que buscar del Señor para que se manifiesten. No que solamente nos inclinemos Amén. A un tipo de manifestación como lo es la lengua o es la profecía, sino que mire,
procuremos que haya esa diversidad de manifestación y que el discernimiento siempre esté presente, ¿verdad? Para que podamos discernir lo que es de Dios. Y que obviamente, amado, mire, mencionaste ahorita el sensacionalismo, ya estamos por terminar, pero el sensacionalismo llegó en algún momento debido a la gran presión que se ejerció de que, por ejemplo, hubieron predicadores que llegaron a decir, si usted no habla en lengua se pierde. Amén. ¿Verdad? Llegaron a haber predicadores que llegaron a esos extremos. Entonces eso provocó como que una crisis. Pues espérate, yo no me quiero perder. Porque se adentró en nuestra cultura. Exacto. Entonces, lo importante, amado, es que usted sepa que la salvación es por gracia. Amén. Eso es número uno. Amén. ¿Verdad? Usted y yo somos salvos por creer en Cristo Jesús. Los dones son añadiduras, son regalos, lo dice el término, Amén. don. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para bendecir, para edificar. Yo le he llamado a los dones el sistema nervioso de la iglesia. Ok. Sí, tenemos un sistema nervioso en nuestro cuerpo que si me pisan el dedo chiquito a mí me va a doler. Y yo voy a decir ay, ¿verdad? Porque hay un sistema nervioso que conecta. Pues así los dones son ese sistema nervioso del cuerpo de Cristo que te ayuda a entender, te ayuda a discernir, te da una palabra de ciencia en el momento correcto, una palabra de sabiduría. Y de esa manera todos somos edificados en el cuerpo. Así que... Amén. Pero claro, debemos recordar, ¿verdad?, a la hermana que hizo la pregunta número 3. Nosotros le servimos a un Padre hermoso, ¿verdad? Un Padre que nos da hermosas dádivas, que nos da dones, regalos. Y pues mire, hay que luchar nuestra bendición. Y si usted desea ese regalo específico, siga luchando por él, sígale pidiendo al Padre, siga orando, siga entrándose en la búsqueda con el Espíritu Santo, que el Padre en su momento, bajo su voluntad, le ha de contestar. Eso es amén. Porque el Señor nos ama y conoce nuestros corazones. Eso es amén. Así que, nada, ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Así que nuevamente queremos saludar a todos los que nos han escuchado o nos están viendo a través de las redes. Les animamos, ¿verdad?, a que usted siga compartiendo este contenido para que otros también sean edificados. Y les animamos, ahí está, los que nos están viendo a través de las redes, la dirección donde usted nos va a enviar sus dudas y sus preguntas, ¿verdad? Recordándole siempre, amado, que no hay pregunta boba, no la hay. Todas las preguntas son buenas. Créame que muchas de las dudas que tienen nuestros hermanos también la tienen otras personas y dicen, mira, esa duda yo la tenía, pero no sabía cómo hacer la pregunta. Así que en ese sentido les animamos. Y creo que tienes ahí algunos saluditos finales. Sí, tengo saludos al hermano Milton Alvarado, a nuestra hermana Silvia Lewis, que siempre nos acompaña. Bendiciones, Silvia, María Colón, Abigail Rosario y Teresita Núñez. Muchas bendiciones. Amén, amén. Así que, pues, mis hermanos, ya el tiempo, pues, no da más para más, se nos acabó, pero les animamos a que la semana próxima, a la misma hora, ¿verdad?, nos sintonicen y les recordamos que también esto se está repitiendo a las 5 de la tarde, ¿verdad, Manuel? A las 5 de la tarde vuelve a transmitirse. Mire, si usted se conectó a mitad y espérate, ¿qué fue lo primero que discutieron? Pues mire, conéctese otra vez a las 5 y ahí lo ve completo. Así que le damos gracias por su fiel sintonía. No se olviden que Triunfo 96.9 es la emisora que te hace bien. Y gracias por conectarte con nosotros en este tu programa, El Texto sin Pretexto. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto sin Pretexto.